Buenos días, excelentísimos e ilustrísimos académicos, señores directores del Hospital La Fe y del Hospital Clínico Universitario, señora presidenta de la Academia de Enfermería. Excusan su asistencia los rectores de distintas universidades, tanto de la nuestra como las de Alicante y Castellón, y los presidentes de los colegios de médicos. Luego le pasaremos al profesor Luis Rojo una lista de las, ya te la han pasado, de las personas que no van a acudir. Como saben, lo que hoy nos congrega es para mí una situación muy emocional. Y luego, en mis palabras finales, sabrán ustedes por qué. Porque hoy vamos a proceder al ingreso como académico honorífico de la Real Academia de Medicina de la Universidad de Valencia al profesor don Luis Miguel Rojo Moreno, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y director de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, que va a ser presentado por el profesor, por el ilustrísimo señor secretario de nuestra institución, don Juan Viña Ribes, que además, si no estoy mal informada, fue compañero de promoción del doctor Luis Rojo en unos cuantos años que ya han pasado. Cuando quieras, Juan. Excelentísima señora presidenta, miembros de la Academia, autoridades, señoras y señores, querido profesor Rojo, querido Luis. La presidenta de la Real Academia me ha encomendado la laudatio a tu elección como académico honorífico, lo que para mí es un honor, un reto y un recuerdo fantástico, pero sin nostalgia, que me retrotrae a cuando nos conocimos en el curso académico 1973-74 y comenzábamos a estudiar medicina con 17 años, llenos de ilusión y esperanza por el futuro que teníamos ante nosotros. En esta laudatio quiero resaltar varios aspectos de la personalidad del profesor Rojo. El profesor Rojo es un hombre comprometido con los grandes retos sociales, profesionales y culturales de nuestra época. Varios rasgos caracterizan su personalidad: una vocación de servicio a la sociedad, un respeto por los pacientes y su entorno y una decidida vocación universitaria. Todos sabemos que en la moderna organización sanitaria, para tener un funcionamiento óptimo, se necesita tolerancia y colaboración. La tolerancia es una característica primordial de nuestro nuevo académico honorífico, porque tiene una capacidad enorme para entender las incertidumbres de la vida y comprender y aceptar los diferentes comportamientos humanos. La tolerancia nos lleva a otra característica fundamental de Luis, su capacidad de colaboración, que es imprescindible para liderar un grupo de grandes profesionales cuando el objetivo es triunfar contra la anorexia. Esta actitud de colaboración es esencial en la prosperidad de los humanos, porque como mucha gente piensa erróneamente, la evolución no implica una lucha sin concesiones por la supervivencia. En realidad, la cooperación ha sido el gran motor de la evolución. El conocimiento es transmisión, y el doctor Rojo entiende que las enseñanzas tienen una dirección y doble sentido, ya que van desde el psiquiatra senior al joven y viceversa. Luis tiene la necesidad de transmitir sus conocimientos y habilidades a jóvenes médicos para que se formulen preguntas importantes en su profesión de psiquiatras, porque una época o una cultura se caracteriza más por las preguntas interesantes que se plantea que por la extensión de los conocimientos que acumula. El moderno mundo sanitario es una red de personas muy variadas que está formada fundamentalmente por médicos de diferentes especialidades, personal de enfermería, farmacéuticos, psicólogos, matemáticos, investigadores, emprendedores, ejecutivos, inversores y expertos en comunicación. En realidad,
Un excelente psiquiatra en la actualidad no solo tiene que tener una gran capacidad de diagnóstico y un seguimiento eficaz del paciente, tiene que tener una visión holística y global de todo el contexto donde se ejecuta su trabajo. Me gustaría comentar aquí una característica de Luis que siempre me ha parecido excelente. Me refiero a su equilibrio psicológico, profesional y emocional ante los pacientes con trastornos alimentarios. Por un lado, siempre he pensado que los psiquiatras son gente muy bien preparada ante situaciones que requieren decisiones rápidas. Y por otro lado, están las dudas que pueden tener y que genera cierta incertidumbre a los familiares de los pacientes. Llegado este momento, quiero destacar una cita del gran matemático, escritor, pensador y agitador de conciencias, Bertrand Russell. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Probablemente lo mejor es un equilibrio activo y dinámico, donde algunas veces debemos estar seguros que la rapidez de acción es correcta y otras veces es mejor dudar y repensar las decisiones. Este equilibrio patente en el profesor Rojo y por eso te quiero dar las gracias en nombre de tus pacientes con anorexia, de sus familias y de la sociedad en general por tu eficacia profesional, trato exquisito, tolerancia ante situaciones comprometidas y ese ejercicio tan difícil que es la rapidez de acción y repensar las actuaciones que cada momento necesita la persona enferma. El protocolo de esta presentación requiere que destaque los aspectos curriculares del profesor Rojo. Licenciatura de Medicina y Cirugía en 1979, especialista en Psiquiatría en 1983, doctor en Medicina y Cirugía en 1984 y recientemente especialista en Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia en el año 2022, ya que es una especialidad de reciente creación. El profesor Rojo en la actualidad es catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Valencia y coordinador de la Unidad Docente de Psiquiatría y Psicología Médica en el Departamento de Medicina. Su actividad profesional la empezó en el Hospital Clínico Universitario hasta su traslado al Hospital Universitario La Fe para la creación de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en 1998. Con posterioridad, cabe destacar la creación y puesta en marcha de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adolescentes. Desde el 2016, el profesor Rojo es jefe de la sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil y de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Servicio de Psiquiatría del Departamento de Salud de la Fe. También ha sido promotor y director de un programa de prevención primaria y detección precoz de trastornos de la conducta alimentaria, desarrollando conjuntamente por las Consellerías de Sanidad y de Educación de la Generalitat Valenciana. La participación anual de este programa estuvo en torno a 20.000 escolares y era ejecutado por los gabinetes de psicología y los profesores de centros escolares a los que se daba formación. Se utilizó un sistema informatizado en línea que permitía a los centros tener los resultados de las evaluaciones de sus alumnos y detectar casos posibles y derivados a los servicios de pediatría y salud mental infantil. Referente a la investigación, que como todos ustedes saben se centra en los trastornos de la conducta alimentaria, es importante destacar que el profesor Rojo ha tenido financiación por agencias nacionales desde hace muchos años y que le ha llevado a dirigir 19 tesis doctorales. En la actualidad, destaca el último proyecto del Fondo de Investigaciones Sanitarias, del cual es coinvestigador principal y ha sido concedido este año, en el 2022, titulado Implicaciones en el transcriptoma de las alteraciones epigenéticas en la anorexia. Este proyecto es el ejemplo de la buena investigación clínica moderna, que utiliza herramientas de bioquímica y biología molecular aplicadas a diferentes grupos de pacientes muy bien seleccionados y muy bien caracterizados. Además, este tipo de investigación tiene mucha complejidad y dificultad, ya que esta enfermedad tiene una base poligénica con muchas influencias medioambientales. Desde correlaciones, por tanto, son muy difíciles de hacerlas entre los cambios bioquímicos y el comportamiento de los pacientes. Esta complejidad ya pertenece a la cultura científica, porque en la década de los 80 del siglo pasado, el profesor Richard Burman del Massachusetts Institute of Technology demostró que las diferentes dietas alteraban las concentraciones cerebrales en estado estacionario de diferentes neurotransmisores. Pero este cambio era muy difícil de relacionar con la selección de tipo de dieta que escogían los animales incluidos en el estudio. Esta dificultad se encontró igual en estudios clínicos. Por lo tanto, querido Luis, tienes un reto apasionante en tus nuevos proyectos de investigación porque correlacionar cambios de expresión de genes y de concentración de neurotransmisores con patrones de comportamiento es muy complejo por la heterogeneidad. Por último, quiero acabar citando a uno de los pensadores más influyentes de la actualidad y estudioso de los patrones de comportamiento en épocas pasadas y del tiempo presente, que es el doctor Yuval Noah Harari de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que cito textualmente: dado que los cambios se producen rápido, mi consejo para los niños es aprender a reinventarse a lo largo de sus vidas, a ser flexibles. La herramienta más importante no va a ser los conocimientos técnicos, sino la flexibilidad mental y la inteligencia emocional.
Querido profesor Luis Rojo, querido Luis, estoy seguro que como experto en salud mental de niños y adolescentes compartirás este pensamiento. De ahora en adelante vas a trabajar con la academia, por afecto, confesado y por deber secreto. Usted bienvenido, enhorabuena por tu ingreso y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Viña, por esta excelente presentación de quien es además un ex compañero y amigo querido, no un extraño que se presenta aquí por primera vez. A continuación tiene la palabra el profesor Luis Rojo Moreno, que nos va a hablar sobre ¿es la anorexia nerviosa un trastorno mental verdadero? Él insistió mucho en que pusiéramos esto en interrogantes porque precisamente su discurso quería versar sobre si esto era o no posible una afirmación. Cuando quieras, Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Junta Directiva de la Academia por esta invitación a estar aquí hoy. Muchísimas gracias a Juan por estas palabras tan amables que tiene. La verdad es que hemos congeniado muy bien, especialmente en los últimos años, ¿no? Que nos conocíamos, ha sido como un reencuentro, ¿no? Después de los estudios. Y gracias a todos ustedes. Yo quisiera darle las gracias al profesor John Bart y al profesor Carmena, los que he visto, porque ellos estuvieron presentes en mi licenciatura. Y yo recuerdo que con el profesor John Bart, yo accedí como alumno interno al departamento suyo, pues me hicieron una encuesta que aún no sé contestar. Que qué prefería, qué me parecía prioritario, si la investigación, la docencia o no sé qué más, o la investigación. Y bien, aún le doy vueltas de vez en cuando. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarme. Para mí es un momento muy emotivo, un momento en el que realmente me siento emocionado, más después de las palabras de Juan, al que voy a contratar para hacer mi carta de presentación. Bien, evidentemente, si... No sé cómo se pasa, empezamos. Detalle. Porque a mí me tiembla el pulso. Bien, lo primero sería, ¿por qué he escogido yo este título, ¿no? O este tema para estar hoy aquí? Bien, yo me iría al tema del estigma, el estigma de la anorexia nerviosa, como un motor que a mí siempre me ha provocado un poco la defensa de este tipo de situación clínica como un auténtico trastorno mental. Vamos a llegar a eso, evidentemente. Si no me lo planteara, sería un poco chorra, ¿no? Decir, pues no es un trastorno mental. Estaría uno como dedicándose toda la vida a algo que no existe, ¿no? Pero el caso es que la población no siempre pasa lo mismo, que la población no siempre entiende que esto sea una patología. Y cuando se hacen encuestas, estas son encuestas en Estados Unidos y en el Reino Unido, pues casi el 30% de la población opina que esto es algo que está provocado porque uno quiere y que no tiene que ver nada con otras enfermedades en cuanto a gravedad o en cuanto a posibilidades de tratamiento con enfermedades más reales, entre comillas, como el asma o la esquizofrenia. Pero lo realmente importante o impresionante es que cuando esta encuesta se hace entre personal sanitario, la cifra se dobla. Es decir, estamos rodeados por personal sanitario, médicos y enfermeras que creen que esto no existe. Y de hecho, creo que les pongo un ejemplo, ¿no? De un comentario que hizo una compañera mía hace años y que a mí me movió para hacer un escrito al Levante diciendo que es una transgresión, y más viniendo de una persona que era psiquiatra y que trabajaba, no codo a codo conmigo, pero trabajaba cerca de mí. El caso es que las cosas parecen haber mejorado y cuando se hacen estas encuestas en estudiantes, esto es una encuesta que hicimos en un trabajo de fin de grado
entre estudiantes de medicina y de otras facultades no sanitarias, pues la cosa va mejor. No voy a pasar aquí la encuesta completa, es la misma encuesta que se pasó en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero bueno, se empieza a entender que no son patologías menos graves que otros trastornos mentales, y también se empieza a entender que no son patologías fáciles de curar, y evidentemente que son patologías más reales de lo que antes se suponía. Y esto es así, muchas veces no llega claramente a los familiares o a los propios pacientes. Dentro del entorno familiar es una enfermedad a veces muy difícil de entender. Que una hija no coma y no coma porque se siente gorda estando tan delgadita, pues no entra en ninguna cabeza y hay una negación y a veces mucha incomprensión y hostilidades dentro de la familia como consecuencia de estos comportamientos. También los propios familiares tienen su ración de estigma, porque de un modo u otro se les señala porque no cuidan a sus hijos, porque no son responsables de lo que están haciendo, y esto es un generador importante de culpa, además de la carga familiar que supone, hablaremos de ella al final un poquito, pero que es comparable o incluso está por encima de la carga que sostienen familiares de pacientes con Alzheimer o con cuadros psicóticos. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es la anorexia nerviosa? ¿Cuándo ha aparecido entre nosotros? ¿Es algo que es reciente? ¿Es algo que viene de antiguo? ¿Es algo que tiene que ver solo con nuestra cultura? ¿O es algo más extenso? ¿Sabemos a qué se debe? ¿Qué consecuencias tiene sobre el individuo, sobre su familia? Son muchas preguntas a las que se puede intentar contestar y vamos a intentar definiendo lo que es un trastorno en el que hay un problema con la alimentación, consistente en una reducción de ingestas, es decir, la chica, generalmente una chica, se niega a comer porque tiene un miedo alucinante, increíble, angustioso a engordar, y además presenta una idea de su cuerpo que no se observa por los demás, es decir, se ve gorda, se siente gorda y quiere cambiarse de alguna manera. En un contexto, te da recuerdo, en un contexto en el que evidentemente personalmente hay muchas dificultades porque estas personas hacen pivotar su estima sobre su aspecto físico. Un poco la idea que yo les daría, una chica con una anorexia nerviosa es una chica que tiene muchas inseguridades, lo iremos viendo, que se encuentra mal consigo mismo a nivel emocional y a nivel psicológico y que traslada a su cuerpo, por decirlo de alguna manera, estas carencias e intenta manejarlas a nivel corporal porque a nivel psicológico o a nivel emocional no sabe cómo hacerlo. ¿Desde cuándo hay casos de anorexia? Bueno, pues hay casos de anorexia desde hace bastante tiempo. Yo he empezado aquí por ponerles el resultado de unos estudios que se hicieron en Fiji. Becker tuvo la ocasión de poder hacer una investigación en Fiji cuando llegó la televisión. Hasta entonces no había imágenes de cultura occidental. Es la primera ventana que se abre y lo que observa es que efectivamente al cabo de un tiempo empiezan a incrementarse o a aparecer trastornos alimentarios, fundamentalmente conductas de atracón y vómitos ligadas a procesos de restricción alimentaria. Y curiosamente esto era mucho más fácil que pasara en chicas que no estaban culturalmente arraigadas, es decir, que no estaban en la cultura propia de las islas, sino que estaban un poquito más dirigidas hacia afuera, más occidentalizadas, y sobre ellas fue mayor la repercusión de este fenómeno. Pero casos hay descritos desde hace mucho tiempo, por lo menos casos en los que se recurre al ayuno como una manera de resolver las dificultades. Es el caso de Santa Catarina de Siena y de Santa Liberata. Santa Liberata no se sabe si existió o no existió, no se sabe si es un mito o una realidad, pero el caso es que en ambos casos tuvieron unos problemas, unos conflictos importantes con sus padres que pretendían casarlas y ellas no querían. La primera tenía un padre bastante más bruto, que la crucificó porque no se quiso casar con un árabe, después de que ella rehusara alimentarse. Y Santa Catarina de Siena murió de desnutrición porque su padre también la quiso casar y ella era una mística de la Iglesia Católica y no le pasaba por la cabeza al abandonar su vida de exploración espiritual. Pero existen casos también en otras culturas. A mí me hizo mucho impacto el estudio, las dos publicaciones de McCain, en el que describen casos descritos en Japón
entre los años 1603 y 1867. Hace ya tiempo, más de 50 casos descritos por los médicos de cabecera que los atendían, que hacían descripciones de chicas, adolescentes fundamentalmente, que se negaban a comer y que reproducían una clínica similar a lo que es la anorexia nerviosa actual, excepto que no había insatisfacción corporal y no había miedo a engordar, pero no comía. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Como ven, esto es un trastorno en el que intervienen gran cantidad de factores, algunos genéticos, otros de carácter más psicobiológico, y luego hablaremos por fin de unas repercusiones que tiene tanto a título individual, corporales, tanto a nivel psicosocial, como sobre el entorno familiar. Este estudio de Watson es un estudio sorprendente. Es un estudio que se hace sobre una muestra de casi 17.000 anorexias nerviosas y 55.000 controles. Es decir, un estudio de UWOS en el que analizan qué pasa, qué diferencias hay entre población con anorexia y controles. Lo primero que encuentran es que la anorexia nerviosa tiene una heredabilidad próxima al 20%. Otros estudios dan heredabilidades superiores, pero fíjense cómo la heredabilidad que tiene, es decir, el 20% de la expresión fenotípica de la anorexia nerviosa se debe a factores genéticos, pero no se va mucho de lo que pasa en la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Es decir, que hay, digamos, una presión de la genética tan firme como puede ser en los grandes trastornos psiquiátricos. Este estudio hace además hace un análisis de correlaciones genéticas entre la anorexia nerviosa y otras variables que luego son esclarecedoras de muchas cosas que nosotros vemos en la clínica. Una, de la enorme comorbilidad que tiene. Hay correlaciones positivas, no solo con el trastorno obsesivo, que es tal vez la que más se suele observar en la literatura, sino con el trastorno depresivo mayor, con la esquizofrenia, con los síntomas depresivos o con los síntomas de ansiedad. Por lo tanto, ahí, digamos, comparte fenómenos genéticos comunes con esos trastornos psiquiátricos mayores. Por otra parte, se asocia al nivel intelectual. En una sociedad en la que hay, digamos, una facilidad para hacer estudios superiores en función de las capacidades intelectuales, estas mujeres tienden a llegar a niveles altos, ¿no?, en el sistema educativo, por lo que se entiende que son mujeres que tienen una inteligencia bastante desarrollada, lo que no les permite hacer frente a la anorexia. Por otra parte, hay asociaciones con una serie de variables endocrinas, como pueden ser la insulina, como pueden ser la diabetes tipo 2, la asociación con la hipercolesterolemia. Y a mí me llamó la atención siempre, ¿por qué el colesterol está alto en algunas pacientes? Y hemos hecho algún intento de ver si eso tenía que ver o no con otras condiciones, y es que hay digamos, una genética en cierto punto común, hasta el punto de que yo creo que las chicas con anorexia e hipercolesterolemia son un grupo de anorexia genéticamente más vulnerables que otros grupos que pueden tener más influencias socioculturales. Y luego con otras variables, como pueden ser correlaciones negativas, evidentemente, con la obesidad o con otro tipo de variables. Otro estudio de Kendler, yo he traído dos estudios que me han parecido claves. Es un estudio gemelar, una buena población de gemelos, y fíjense dónde aparece la anorexia nerviosa, aparece por aquí, a la parte izquierda, no sé si el ratón funciona. Aparece por aquí, ¿se ve allí? Sí. Aparece ahí la anorexia nerviosa o los trastornos alimentarios asociados, esto es un estudio de correlaciones genéticas también, asociados a una buena cantidad de patologías psiquiátricas, y es el único trastorno que se asocia además a trastornos de personalidad, especialmente al trastorno obsesivo, que es un patrón de personalidad bastante común en la anorexia nerviosa, o al trastorno límite de personalidad, que se asocia mucho más con cuadros de bulimia nerviosa. Por tanto, nos voy a decir que existen estos componentes genéticos. En su modelo la heredabilidad está en torno al 42%, más alta que la que había obtenido Watson. Y estos ya son datos nuestros. Nosotros, evidentemente, no tenemos la capacidad que tiene Watson de acumular a 200 investigadores y estudiar a miles, ¿no?, de anorexia nerviosa, pero bueno, hemos hecho nuestros pinitos aquí con 500 y pico, casi 600 parejas de gemelas, 200 monocigotas y el resto dicigotas, en las que hemos estudiado la heredabilidad de factores de riesgo, como es el impulso a la delgadez o a la insatisfacción corporal. Y curiosamente, pues encontramos heredabilidades muy altas, del 88% en la primera. Es decir, que ese rasgo, que no es una anorexia nerviosa, sino que es un rasgo que la puede favorecer, tiene una heredabilidad alta, igual que la insatisfacción corporal, donde los componentes hereditarios pues son también importantes. La ineficacia, que es otra manera de llamar
a la sensación de baja estima, no va por ahí. Ahí, digamos, el 71% se deja a las propias experiencias del sujeto y la heredabilidad es bastante más baja. Yo creo que en toda manifestación humana siempre hay un componente genético y un componente ambiental, como se puede observar en este tipo de variables. Y, por último, para intentar ver cuándo se activa esta herencia, tenemos aquí un estudio en el que nosotros, con dos muestras, una de chicas prepuberales y otra de chicas posmenárquicas, estudiamos esta variable, es decir, hasta qué punto las monocigotas y las dicigotas se correlacionaban entre ellas. Se supone que cuando un factor es hereditario, la correlación en monocigotas está 2 veces por encima de la correlación entre las dicigotas, porque tienen el doble de genes comunes. Bueno, pues lo que pueden observar es que en las gemelas prepuberales el cociente monocigotas-docigotas es de 0,71, es muy bajo, no hay ahí componente genético, pero una vez que se ha producido la menarquia, fíjense cómo los cocientes se disparan, vamos a 7, lo que quiere decir que la menarquia probablemente en las turbulencias hormonales o la descarga, la activación hormonal que se produce con la pubertad es un elemento que juega a favor de la activación del riesgo de desarrollar un trastorno alimentario. Y por último, el último campo en el que nos estamos adentrando, el de la epigenética, conseguir gemelas monocigotas en una enfermedad con escasa presencia. Es bastante complicado. Yo soy un recolector, por decirlo de alguna manera, y tenemos ya casi 11 parejas de gemelas monocigotas discordantes para la enfermedad, que son un campo estupendo para investigar porque tienen los mismos genes, pero al no ser concordantes, suponemos que estén activándose los genes favorecedores de la enfermedad. Bueno, pues de eso hemos estado y seguimos estando. Nosotros hemos encontrado diferencias en la metilación de 9 genes que pueden estar implicados en la anorexia nerviosa, que son genes asociados a rutas metabólicas, recordemos la diabetes tipo 2, genes relacionados con la ruta de reproducción, que no necesariamente tienen que ver con la amenorrea que se produce en la anorexia nerviosa, porque se ha estudiado que en las hermanas de las pacientes con anorexia también hay problemas de fertilidad, y genes relacionados con el trastorno bipolar, un trastorno psiquiátrico mayor y con la iniciación del consumo de cannabis. En este momento lo que estamos intentando, como ya comentó el profesor Viña, pues es intentar meternos en esas rutas a través de las cuales ejercen su acción las modificaciones epigenéticas, y eso es lo que se llama el transcriptoma. En cuanto a los antecedentes psicobiológicos, vamos a ver que son abundantes. Se han descrito en estudios importantes, ¿no? Estudio de Favaro. Favaro es un investigador italiano que hace un estudio en prospectivo, que es lo más interesante, ¿no? De 114 pacientes y bastantes controles, y observa que hay una serie de factores predictivos de anorexia nerviosa. ¿Cómo hacer un prospectivo? Él lo hace yéndose a las historias obstétricas. Una de ellas diagnosticadas, pues se va a las historias obstétricas que estaban recogidas en el momento del embarazo y el parto, y a partir de ahí encuentra una serie de factores que se asocian, ¿no?, posteriormente, con lo que posteriormente será una anorexia nerviosa. Y además observa que cuantas más complicaciones haya, pues hay un efecto sumativo, aditivo, más riesgo hay de que se presente la enfermedad y que ésta aparezca con más precocidad. Y hay un modelo de programación fetal en el que fíjense, muestra Noruega, 46.000 mujeres, en el que se pretende estudiar si hay complicaciones uterinas durante el parto que puedan inducir a su vez modificaciones en las características neurobiológicas del sujeto o modificaciones epigenéticas que posteriormente den lugar a la aparición de algún tipo de trastorno en el periodo ya adulto. Y ellos encuentran que el bajo peso para la edad gestacional en la anorexia nerviosa guardan relación con la aparición ulterior de una anorexia nerviosa. Esto no ocurre en el caso de la bulimia nerviosa. Otro dato que a mí me llamó la atención, el número de hospitalizaciones y número de tratamientos antiinfecciosos en una población de más de 500.000 niñas en población total danesa. Bueno, pues lo que observan es que efectivamente se hospitalizan más y utilizan más antiinfecciosos, lo que quiere decir que tenían más vulnerabilidad a las infecciones. Y eso ellos lo entienden como una consecuencia del aumento del estrés en esta población, que generaría una serie de modificaciones inmunológicas que las harían más vulnerables. Lo de abajo es que efectivamente existe un incremento de estrés en las pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Es un estudio que tiene como aspecto positivo, ¿no?, y me parece de valor, que es un estudio hecho con pacientes de extracción comunitaria.
Es decir, que no proceden de una clínica de trastornos alimentarios, sino que de una encuesta que hicimos a nivel poblacional y en la que los casos detectados de anorexia nerviosa los recogimos, medimos el estrés y medimos también otras cosas que ahora veremos, como el estilo de crianza de sus familiares. Y lo que se observa aquí en la figura de la izquierda es que en las semanas previas, esto es estrés agudo, que en la semana previa del comienzo de la sintomatología, pues hay un aumento de la exposición al estrés y que en el año previo a la aparición del trastorno hay un incremento de adversidades crónicas. Es decir, que se trata de una población que efectivamente está como más presionada por acontecimientos estresantes. Hablar de experiencias traumáticas es complicado. Y es complicado porque siempre que hablamos de una experiencia de alguien, tenemos que tener en cuenta el significado que tiene para ella. Y eso hace que haya una gran variabilidad en las respuestas a este tipo de compromisos. Lo que sí está claro es que las experiencias adversas se asocian no solo con psicopatología general, sino también con psicopatología psiquiátrica en el caso de las mujeres. Y cuando se hace un estudio en población con trastornos alimentarios, lo que encontramos es que hasta casi el 70% de las pacientes han tenido alguna experiencia traumática previa, según una encuesta realizada en población nacional en Estados Unidos. ¿Por qué es importante o cómo se transmite, digamos, la experiencia, cómo se transmite neurobiológicamente? Bueno, pues no lo sabemos exactamente, pero es interesante lo que observan estas imágenes, y es que cuando a las pobres ratas, ¿no?, de laboratorio, pues que se le hace todo tipo de mala maniobra, ¿no?, pues se las somete a una situación de separación de su madre, un tema de mala crianza a la que es sensible. Lo que se observa es que en esas ratitas aparecen alteraciones del aprendizaje, alteraciones en la memoria, en la plasticidad sináptica y una reducción de las espinas dendríticas. Es decir, que hay un correlato somático que de una manera u otra se pone en marcha o se manifiesta como consecuencia de las experiencias traumáticas a las que podemos vernos sometidos. Es una hipótesis, porque en humanos esto no está hecho, pero probablemente de alguna manera se tiene que transmitir esa repercusión que tienen las experiencias traumáticas sobre el futuro psicopatológico de los sujetos. La crianza también es importante, es otro de los aspectos en los que nosotros hemos trabajado. Precisamente el dato de la ratita nos hace pensar que la crianza y la unión, ¿no?, de la rata con su madre, pues es importante. Sobre eso hay estudios maravillosos. En nuestro caso, lo que hemos tratado de observar a partir de esta muestra comunitaria es si había una asociación entre variables de crianza o algún tipo de crianza anómala y el desarrollo o la expresión de un trastorno alimentario. Y lo que observamos ahí es que efectivamente el rechazo materno no es que solo sea el rechazo materno como principal variable que selecciona el procedimiento estadístico para representar a una crianza anómala. El rechazo materno se asocia directamente con el trastorno alimentario, pero también es algo que se asocia con comorbilidad psiquiátrica, y a través de esta, la comorbilidad psiquiátrica, se asociaría al trastorno de conducta alimentaria, porque es uno de los precedentes tal vez más frecuentes. Muchas veces se habla de la burla, el bullying, ¿no? El bullying que está tan presente hoy por hoy en nuestras poblaciones escolares. Pues aquí tenemos una especie de aproximación al bullying a través de las burlas. Es un estudio con casi 60.000 escolares de 12 a 18 años a los que se aplica un cuestionario de burlas en las que se miden competencias, o sea, burlas sobre las competencias personales y burlas sobre el aspecto físico, y lo que vemos es que las burlas son más frecuentes en chicas que en chicos y sobre todo en sujetos con sobrepeso. Y por otra parte, que las repercusiones de las burlas son diferentes en función del género. En los chicos se asocian más con insatisfacción corporal y en las mujeres se asocian más con anomalía alimentaria. Los chicos se quedarían más en el aspecto físico, mientras que las chicas lo que le provocan es un cambio, una inseguridad y la necesidad de un cambio de sus condiciones físicas a través de la reducción de ingestas. ¿Cómo se explica este proceso? Por lo menos en términos psicológicos, ¿cómo se explica que estas adversidades precoces sean capaces, ¿no?, de producir insatisfacción corporal y ayuden a desarrollar alteraciones comportamentales alimentarias? Bueno, pues el Vartanian y su equipo pues hacen un modelo que hacen girar sobre un mal desarrollo de la identidad personal. A mí me parece interesante porque en la medida en que es así, en la medida en que yo vivo mis pacientes de una determinada manera, pues puedo considerar si estas cosas se aproximan en realidad o no a lo que yo estoy viendo. Y a mí me parece que es un modelo bastante aceptable, en donde las adversidades precoces generan una especie de
de afectación en lo que es la identidad personal. Esta identidad, este autoconcepto del sujeto, lo tiene que intentar calibrar de alguna manera, tiene que buscar recursos para que le hagan sentirse mejor. Y esto lo hace a través de dos mecanismos. Uno, a través de una interiorización del ideal delgado y, por otra parte, a través de las comparaciones sociales. Y esos son dos elementos que ayudan a que se desarrolle insatisfacción corporal, y la insatisfacción corporal lleva, ¿no?, al desarrollo de anomalías alimentarias. Como modelo, es un modelo muy genérico, pero que ellos comprueban en una población de casi 300 pacientes, y que yo creo que no solo consiguen demostrar que tiene viabilidad, sino que se aproxima bastante a lo que es la experiencia clínica. La personalidad. Bueno, esto es un metaanálisis de estudios en adolescentes. Yo diría pues que las chicas que desarrollan una anorexia nerviosa pues tienen problemas emocionales, más pesimistas, más variaciones emocionales. Las variaciones emocionales, especialmente cuando hay una inestabilidad muy pronunciada, genera una desazón muy importante, porque uno no sabe dónde está, ni sabe dónde va a estar emocionalmente en un momento determinado. Pero además son personas generalmente más tímidas, con mayores rasgos fóbicos sociales, que les cuesta más no solo el reconocimiento de sus emociones, sino también la expresión emocional, y son más escrupulosas los rasgos obsesivos de personalidad, que también son generadores de inseguridad. Todas estas condiciones, de un modo u otro, ayudan a que se forme esa mala identidad personal o esa insatisfacción con la propia persona, y se recurre muchas veces a la dieta como un mecanismo de cambio para cubrir esas inseguridades que se tienen. La lexitimia es una expresión de eso. La lexitimia es la dificultad de reconocimiento y expresión emocional que se asocia con tipos de crianza. Se ha descrito un tipo de crianza invalidante, que es aquel en el que la familia lo que hace es penalizar la expresión de las emociones, y en esos casos o ignorarlas, y en ese caso lo que el sujeto hace es bloquearlas. Si expreso algo, me van a penalizar, pues mejor me quedo quietecito y calladito. Y eso hace que la persona, digamos, bloquee sus estados emocionales. Y este fenómeno, que es decir, la lexitimia, sería un fenómeno que liga la invalidación, es decir, esa condición de crianza a la que me he estado refiriendo antes, con las conductas alimentarias como una manera, ¿no?, de suplementar el malestar que se tiene. Nosotros tenemos algunos datos sobre esto. Esta es una comparación. Lo de arriba es que no se ve demasiado bien. Bueno, lo de arriba es las puntuaciones en la escala de lexitimia. Fíjese en esta, entre un grupo con anorexia nerviosa y un grupo sin anorexia nerviosa, donde vemos que los niveles de lexitimia son superiores, y abajo lo que tenemos es la frecuencia de lexitimia entre familias validantes y familias no invalidantes, de familias que dan seguridad a sus hijos o familias que lo que le transmiten es necesidad de control emocional. Y vemos que ahí efectivamente hay un incremento de los niveles de lexitimia, dándole un poco la razón a Linehan, que fue la autora que planteó, digamos, este tipo de asociaciones. En cuanto a la dieta es el arco del triunfo de la anorexia nerviosa. Se entra por ahí, y hay quien entra y sale y no desarrolla una anorexia nerviosa, pero hay gente vulnerable que se quedan ahí como pilladas, y eso tiene una vuelta atrás complicada. Bueno, pues Patton lo que hace es un prospectivo a 3 años en adolescentes italianas sobre una muestra importante de casi 1000 escolares, y lo que observa es que la intensidad de la dieta se asocia con la aparición de trastornos alimentarios. Cuanto mayor sea la dieta que se hace, más probabilidad hay de desarrollar un trastorno alimentario. Dieta severa, mucho mayor que cuando no se hace ninguna dieta en ese caso. Fíjense cómo la dieta multiplica, cuando es intensa, por 18 el riesgo de padecer un trastorno alimentario, y la morbilidad psiquiátrica, que es otra variable que se asocia, depresión, ansiedad, pues también son factores precursores de este tipo de patologías. ¿Qué pasa en nuestra población? ¿Se hace mucha dieta? ¿Se hace poca? Pues bueno, esto es lo que tratamos de contestar aquí. Estos son la expresión o la representación de una pregunta que hacíamos en la encuesta que les decía antes, de deseos de menor corpulencia en la población. Son 18.000 casi escolares, y fíjense cómo desde los 12 a los 18 años, a los 17 años, va incrementándose la cantidad de población que desea perder corpulencia y por tanto que puede iniciar conductas de dieta. O aquí directamente realización de dieta por causas que no fueran de salud en la población, y lo que vemos es que el 17% de las chicas encuestadas habían hecho una dieta de estas características frente a un 8% de los varones. Y por lo tanto es un factor de riesgo que se asume más en las mujeres como facilidad para el desarrollo de las patologías
alimentarias. Es un trastorno estable en el tiempo, es decir, cuando una vez que diagnosticamos, ese diagnóstico se mantiene, bueno, pues bastante quiere decir que está a la altura. Esto es un estudio de Vaca que publicó en el año 2007, en el que compara distintos trastornos psiquiátricos y vemos que la estabilidad en urgencias del trastorno alimentario es del 61%, va mayor que el del TOC. En el régimen ambulatorio es superior a las anteriores, del 58%, y en el ingreso, pues el 80 y tantos %, pues próximo al trastorno bipolar, menor que el TOC. Creo que cuando un TOC se ingresa es mucho TOC, ¿no? Es lo que hay por delante. Pero, en definitiva, que cuando hacemos un diagnóstico, ese diagnóstico se mantiene a lo largo del tiempo y no estamos ante algo que no dure apenas nada. Esto es otra manera de verlo. Esto es un estudio de Cerburn en el que las flechas, el tamaño de las flechas tiene que ver con la posibilidad de cambio. Es decir, la posibilidad de que una persona que tiene un trastorno alimentario no específico se recupere es muy alta, mientras que la posibilidad de que pase una bulimia nerviosa es mucho más baja. Bueno, pues aquí vemos digamos, las comunicaciones que hay entre diagnósticos de anorexia nerviosa a bulimia, de bulimia nerviosa mucho menos, y luego hacia la recuperación. No es un diagnóstico que se mantenga permanentemente estable, pero hablaremos después que o ya hemos dicho que la estabilidad sí que es importante. Y luego el asunto de la comorbilidad. La comorbilidad, si algo es muy comórbido con algo, es que tiene cosas en común. Hablábamos antes de la comorbilidad con el TOC, de la comorbilidad con los trastornos depresivos, incluso la comorbilidad con la esquizofrenia. Bueno, pues se ha hecho un estudio de comorbilidad por Steinhauser y su equipo, ¿no? En donde incluyen 250.000 controles y casi 10.000 anorexia nerviosa, que es una cantidad estimable a partir del Registro Nacional danés. Y lo que observan es, fíjense, aquí son los casos y aquí son los controles. Y hay un incremento importantísimo en lo que es la comorbilidad, es decir, la presencia simultánea de otras patologías, como pueden ser patologías fundamentalmente ansiosas y afectivas. Ansiedad, depresión y trastornos alimentarios van bastante de la mano. En nuestro caso, pues también tenemos un estudio de comorbilidad casi en 1.000 escolares, en donde vemos que hay multiplicadas comorbilidades, como puede ser multiplicado por 10 el trastorno negativista desafiante, multiplicado por 4, por 5 el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico, o multiplicado por bastante, porque el TOC, fíjense, está multiplicado casi por 7 o por 6, ¿no? Es decir, que hay una tendencia a que nosotros reproducimos en buena medida las comorbilidades que otros autores ya han comentado. Y ya en la última parte de mi discurso, pues hablaré de complicaciones y repercusiones de la anorexia nerviosa. Las complicaciones físicas son tremendas, no hay aparato que se respete. En el documento que ustedes podrán tener aparece una tabla de Cerburn, al que he hecho alguna modificación, donde se recoge una buena cantidad de ellas. Evidentemente no vamos a empezar a leerla, pero digamos existe un deterioro físico muy marcado. Aquí tenemos las manos, la serosis de la cutánea, ¿no? Las lesiones en el dorso de la mano, muchas veces ligadas a la conducta de purga, la hipertricosis, la alopecia, la hipertrofia parotidea en una gran vomitadora y sobre todo la osteoporosis. Esto es una chica de 20 y pocos años que tiene una densidad ósea que está por debajo de la que suele tener los límites bajos de una persona de 80, cuando hay una fragilidad ósea que puede facilitar que se hagan fracturas espontáneas. Y es una enfermedad que tiene mortalidad. Es decir, la mortalidad se estima en un 5 por 1000, los datos son lo de menos. Lo que sí que es importante es que es el trastorno psiquiátrico que tiene una tasa de mortalidad más amplia entre los 12 y los 29 años. Por lo tanto, son personas en las que es posible que fallezcan. Los modos de fallecer, pues, a veces por las complicaciones físicas, muchas veces por la suicidabilidad. Aquí tienen cifras de suicidio. Entre la anorexia nerviosa, compárenla con los controles, está multiplicada por 3 la aparición de ideas suicidas, está multiplicada por 2,5 la posibilidad de que se haga un intento de suicidio puede ser más o menos grave. Aparte de las conductas suicidas, está el tema de las autolesiones. Las autolesiones son muy frecuentes en los trastornos alimentarios, más en la bulimia nerviosa, son mucho más impulsivas que en la anorexia nerviosa, y la finalidad generalmente es el autocastigo, es decir, la culpa, y la ansiedad, un remedio para la ansiedad. Si no puedo soportar la ansiedad, me hago una lesión, esa lesión me genera dolor, y eso, de un modo u otro dirige mi atención hacia otra parte y la ansiedad se puede reducir. Es un mal tratamiento para la ansiedad. Pero hay una serie de factores de riesgo
Fíjense, problemas de los padres con alcohol, bajo peso de los padres, autoevaluación negativa, evidentemente, abuso infantil con el desarrollo de culpas que pueden ir ligados a eso, En el caso es que cuando se hace un estudio de qué factores intervienen, ¿no? Y este es un estudio de Vieira, que a mí también me ha parecido bastante interesante por este concurso, ¿no?, de factores distales proximales en el desarrollo de conductas autolesivas. A mí esto me recordaba muchas veces, mi padre hacía lo que llamaba el campo etiopatogénico, que era cómo se asociaban los factores de desarrollo, de aprendizaje, de adolescencia, con el comienzo de una enfermedad, por medio estaban los desencadenantes. Pues esto es algo parecido. Hay, digamos, una serie de circunstancias muy lejanas en el tiempo, como están las tensiones familiares durante las comidas, el abuso físico, el abuso sexual, la agresión por parte de compañeros, donde podemos encontrar burlas o agresiones físicas, que estarían siendo los predisponentes sobre unos desencadenantes, que es el estrés, el abuso de sustancias, una evaluación negativa o los intentos de suicidio que desembocarían en el desarrollo de estas autolesiones. ¿Qué repercusiones tienen? Bueno, repercusiones variadas: calidad de vida, psicosociales, familia, calidad de vida afectada. Es un estudio también español de Padierna, el que ve que en todas las facetas de lo que podría llamarse la calidad de vida, especialmente el rol emocional o la salud mental, no llegan a la media normativa española. Es decir, hay una pérdida de calidad de vida, y cuando reproducen el estudio 3 años después, pues encuentran que ha habido una cierta mejoría, excepto en el funcionamiento emocional, pero que esa mejoría no permite normalizar por completo a la población. Es decir, la población sigue teniendo una calidad de vida peor que la que tiene la población normal. Repercusiones psicosociales: funcionamiento psicosocial empobrecido en más del 50%, de las anorexias 10 años después. Por lo tanto, podemos recuperarla físicamente, pero durante tiempo debemos estar encargándonos de mejorar no solo sus factores psicológicos, sino también sus niveles de contacto, ¿no?, a nivel relacional, porque de ellos dependen en buena medida que construyamos, ¿no?, una idea de nosotros mismos bastante favorable. Ajuste social a los 10 años. Otro estudio, pues fíjense, cuando hay una recuperación completa, el 33% sigue todavía con problemas a nivel laboral, a nivel social y de satisfacción personal. Cuando la recuperación es parcial, la cuestión cambia un poquito, ¿no? Anorexia nerviosa y entorno familiar, ausencia de figuras, tienen menos parejas. Estos son... ¿Qué porcentaje no tiene pareja? El 66% frente al 22% del control. Y en amigos también, pues hay pérdidas, tanto en la anorexia como en la bulimia, pero hay un porcentaje de pacientes que no tienen amigos próximos o que no tienen un segundo amigo con el que asociarse. Menos apoyo familiar dentro de la familia, mayor en las madres, como cabía suponer, segundo los padres y tercero los hermanos. La vida es así. Y yo admiro a las madres de mis pacientes muchas veces, pues a veces son muy pesaditas, pero en muchas ocasiones son gente que está sufriendo una barbaridad por esta experiencia de cuidado tan difícil que tienen que tener con sus hijas, ¿no? Apoyos en el ámbito interpersonal, pues en la anorexia nerviosa, pues algo inferior a lo que es en comparación con los controles. Y anomalía alimentaria y disfunción familiar. Esto es un dato nuestro que está hecho con una población de 23.000 niñas. Yo me voy a quedar con las niñas. Las cifras van a ser parecidas en varones que en mujeres, pero bueno, nosotros introdujimos en nuestra encuesta una escala de disfunción familiar y luego la cruzamos con la existencia o no de alteración alimentaria, y lo que observamos es eso, que casi en el 22% de las chicas detectadas a nivel comunitario con un patrón alimentario anómalo, pues hay disfunción familiar, frente al 10% cuando esta disfunción alimentaria está duplicada la disfunción familiar. Lo que no sabemos si es una causa o es un efecto lo que estamos midiendo. Eso no lo podemos saber, pero tenemos que tener en cuenta que puede ser así. Y luego el impacto sobre la carga familiar. En general, fíjense, el GHQ es un medidor de estabilidad psicológica. Es decir, cuando el GHQ está alto es que hay sufrimiento emocional o ansioso. Bueno, pues aquí hay un GHQ muy elevado,
en comparación no ya con los controles, sino con pacientes que tienen un enfermo grave en la familia, como son los familiares de pacientes psicóticos. La sensación de dependencia con respecto al cuidado de los hijos es mucho mayor y también la sensación de que ha habido una pérdida importante del rol del hijo con respecto a ellos. Por tanto, hay una repercusión sobre los cuidadores que además muchas veces sufren los efectos del señalamiento social porque no se comprende que alguien no le debe comer bien a sus hijos. Y luego sobre los hermanos, y ya estamos acabando, el impacto sobre los hermanos es también importante. Los hermanos no entienden lo que pasa, están confusos, hay cambios en la familia, los padres se vuelcan más hacia la hermana enferma y ellos lo notan, que tienen menos atención por parte de los padres, lo que hace que tengan, digamos, estados emocionales a veces un poco alterados, tristeza, conflictos, a ver las divisiones de la familia, el miedo a la muerte, porque no entienden por qué su hermana está haciendo eso, y esto pues lo que sugiere la necesidad a veces de incluir a los hermanos en las intervenciones, por lo menos para que darles un apoyo y que puedan ellos tener mecanismos de afrontamiento más precisos o mejores que los que tenían hasta entonces. Y por último, el curso de la anorexia nerviosa en seguimientos a largo plazo. Hay muchos estudios de seguimiento. Lo que yo he recogido aquí es básicamente una comparación, ¿no?, entre el curso de la anorexia nerviosa y el curso de la esquizofrenia. En el caso de la anorexia, el 67% remiten. En el caso de la esquizofrenia, el 61%, cronicidad 33-39%. No se van tanto. No se trata de trastornos en los que el curso vaya a ser exageradamente diferente. Después de todo esto, ¿es un trastorno mental o no es? Bueno, pues creo que podríamos decir que ya lo es. Su genética la incluyen los trastornos psiquiátricos mayores. Su comorbilidad también sugiere que comparte con las entidades comórbidas vulnerabilidades genéticas. La etiopatogenia influye en un montón de facetas, circunstancias prenatales, postnatales, patrones de personalidad, crianza anómala, vulnerabilidad, sensibilidad al estrés, complicaciones físicas, tercera enfermedad crónica más frecuente en jóvenes, mortalidad, como ya he dicho, alta, y limitaciones sociales o psicosociales en la calidad de vida, disfunción familiar, disfunción social, el impacto sobre los familiares. Y yo concluyo con esto de que la anorexia nerviosa no es que sea un trastorno mental, es que es un trastorno mental grave y además es un prototipo de modelo biopsicosocial de enfermedad, ya que se produce como una interacción compleja, factores neurobiológicos, ambientales, psicológicos y socioculturales. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Luis Rojo Moreno por esta exhaustiva presentación del tema que le propusimos en su momento. Y a continuación, el señor secretario general de la Real Academia, el profesor Juan Viña, leerá el acta de concesión del título de académico honorífico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por don cuanto el doctor Luis Miguel Rojo Moreno reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en la sesión del día 17 de mayo del 2022 nombrarle académico honorífico con antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo dispuesto por la Corporación, expido el presente diploma en Valencia el 24 de noviembre de 2022. La presidenta y el secretario general. Date la vuelta. Bien, me van a disculpar que dedique unos minutos como presidenta de la Real Academia y promotora de que esta Junta de Gobierno nombrara académico honorífico al profesor
Luis Rojo Moreno les dedique unas pocas palabras. Voy a empezar, si no les importa, por un tema que pudiéramos llamar familiar. Cuando el profesor Miguel Rojo Sierra se hizo cargo de la Cátedra de Psiquiatría de Valencia en 1968, vino acompañado de sus 4 hijos, que eran entonces unos chavales jovencitos a los que yo he visto crecer. Este es un poco en varios sentidos. Para mí fue una familia entrañable porque yo aún tuve la suerte, gracias a mi edad, de conocer a su abuelo. Su abuelo era un hombre encantador, ¿no? Había sido maestro en Granada, me imagino, de donde ellos procedían, y cuando se trasladaron a Valencia con el profesor Rojo Sierra, vino acompañándoles y vivió con ellos. Recuerdo mis charlas con él en torno a su mesa camilla y era un hombre con el que daba gusto hablar. Creo que la historia debe empezar donde empieza. Y para mí empezó con su abuelo. Padre fue mi maestro y mi jefe durante muchos años. Convivimos durante mucho tiempo en esta facultad y en este hospital clínico y evidentemente sus hijos estudiaron medicina aquí. Yo aún recuerdo como cuando tocaba examinar de psiquiatría a Miguel, a Luis, a Juan, a José Luis, que está por allí detrás. Don Miguel nos lo encargaba al profesor Giner y a mí, él nunca les examinaba. El examen tenía que ser oral, lo teníamos que hacer los profesores adjuntos y además su consigna era que seáis lo más duros posible. Es decir, siempre nos hacía la recomendación de que nada de que porque fueran sus hijos tuviéramos la menor compasión, todo lo contrario. Y nos regañaba si creía que no habíamos hecho el examen lo suficientemente duro. También tuve la suerte de conocer y tratar a su madre, una gran señora, una mujer extraordinaria, una madre amantísima, que vivía pendiente de los estudios y de la vida de sus hijos, y a la que yo recuerdo con un enorme cariño, y que cuando viajaba con don Miguel a algún congreso extranjero al que los jovencitos no podíamos ir, siempre me traía algún recuerdo de su parte. Bien, después mi contacto con la familia lógicamente continuó. Luis, no voy a repetir su currículum, puesto que ya lo ha expuesto el profesor Juan Viña. Estuvo trabajando un tiempo en el hospital clínico, concretamente en el Centro de Salud Mental Malvarrosa. Juan Rojo también ha trabajado allí. Y durante mucho tiempo pues tuvimos contacto hasta que él cambió su rumbo y se marchó a montar la unidad de trastornos alimenticios de la conducta alimentaria a la fe. Creo que si en aquel momento para mí fue un disgusto perderle de su estancia aquí, después creo que ha sido un éxito esa unidad y que en estos momentos Luis Rojo es un líder en toda España de los problemas de trastornos de la alimentación. En cualquier congreso, en cualquier reunión, cuando se plantea que hay que hablar de este tema, hay siempre que recurrir a Luis Rojo Moreno. Evidentemente, yo no voy a repetir nada del discurso que él ha dicho.
porque ha hecho un estudio exhaustivo de la anorexia nerviosa, tan exhaustivo que hemos incluso comentado en algún momento que podría ser objeto de una publicación monográfica, porque es una pena que se pierdan tantos datos. Y me van a permitir solamente que yo resalte, porque para mí eso es fundamental, aquellos aspectos en los que él y su grupo han trabajado, además del trabajo cotidiano, han investigado. Esto es algo que para mí es fundamental que acompañe al trabajo clínico. Todos sus trabajos de genética sobre la heredabilidad, las diferencias en la metilación del DNA en las gemelas monocigotas discordantes, es decir, todos los trabajos que tienen que ver con genética son para mí fundamentales. Como los estudios sobre crianza anómalo. Me va a permitir que, aunque él ha tratado todos los temas referentes a la anorexia nerviosa, yo solo mencione aquellos en los que tienen además una experiencia y una investigación propia, como el tema de las burlas o la lexitimia, las dietas, los estudios de comorbilidad con la frecuencia de trastornos de ansiedad, los estudios sobre el entorno familiar, es decir, que su trabajo no se ha limitado al trabajo cotidiano de atender a los pacientes que llegaban. Además era la única unidad que había en nuestra comunidad, con lo cual, bueno, siempre casi había que pedirle hora de rodillas para poder incluir algún paciente porque siempre estaba al completo, sino que me parece fundamental que además de ese trabajo clínico asistencial, todo su grupo haya llevado a cabo un trabajo de investigación que no es a veces muy frecuente y que además creo que va a poder tener continuación. Ellos van a seguir investigando, su grupo va a seguir investigando. Luis Rojo ha creado además, o ha empezado, o ya venía de tradición, una saga en la que su hijo, que está aquí presente, Luis Rojo Bofill, también trabaja en el mismo sentido y que por lo tanto van a darnos mucha investigación en el futuro, porque todavía, a pesar de la gran cantidad de investigación que se ha hecho, quedan cosas por hacer. Hace poco cayó en mis manos, me lo proporcionó Juan Viña, un estudio que ha recibido un premio en el que hablan de que además de todos los estudios de neuropsicológicos, neurobiológicos, neuropsicológicos y genéticos, están estudiando también el problema de posibles anomalías metabólicas que estuvieran en el origen de la enfermedad y que a lo mejor algunas de los datos que luego creeremos que son síntomas que la enfermedad provoca alteraciones metabólicas, es que podía haber algún trastorno metabólico previo. Creo que es una hipótesis muy sugestiva y que a lo mejor merece la pena que se investigue. Por eso, insisto, la investigación no puede cesar, tiene que seguir adelante, tiene que llevarnos a conocer todavía mejor el problema de la anorexia nerviosa. Mi más profunda enhorabuena a Luis Rojo por ese trabajo desarrollado a lo largo de tantos años para esta Real Academia, para su presidente en concreto, que lo conoce desde que era muy pequeño. Es un honor que él pertenezca a ello. Y por terminar con las mismas palabras que él termina su discurso,
la anorexia nerviosa sí es un trastorno mental grave. Empezábamos con una pregunta, con cifras de cronicidad similares a la de otros trastornos, que además es un prototipo del modelo biopsicosocial de enfermedad, ya que muestra esa interacción entre factores neurobiológicos, ambientales, psicológicos y sociales. Enhorabuena, profesor Luis Rojo, enhorabuena a tu grupo de trabajo, enhorabuena a tus descendientes. Yo no sé si Luis tiene ya algún niño que supongo que estudiará medicina, seguro. Lo que pasa es que yo no tendré la suerte de verlo y que tendrá también que continuar un ejemplo de un grupo de trabajo que, insisto, se ha dedicado no solo a lo asistencial, sino que esa asistencia ha ido acompañada de una investigación en aquellos campos en los que les ha sido posible, factible. Recientemente acaba de decir Juan Viña que habéis recibido una beca para continuar el trabajo. Por tanto, mi enhorabuena, mi felicitación, y yo, como presidenta de esta academia, me felicito a mí misma por haberte propuesto para académico honorífico y porque continúes ligado a nosotros en el futuro. Y muchas gracias a todos por su asistencia.